Sospeché que mi esposa estaba planeando un divorcio, así que moví todos mis bienes. 2 semanas después presentó la demanda. Pero su plan salió terriblemente mal. Jamás pensé que terminaría escribiendo algo así. Durante años leí historias de personas que descubrían infidelidades, divorcios inesperados o traiciones familiares, convencido de que eso solo les pasaba a otros. Siempre cerraba el teléfono pensando lo mismo. Qué suerte tengo de que mi matrimonio no sea así. Ahora me doy cuenta de que probablemente muchas de esas personas también pensaban exactamente lo mismo, hasta el día en que todo explotó. Llamaré a mi esposa simplemente M. Estuvimos juntos 6 años, casados 4. Nunca fuimos la pareja perfecta porque esa pareja no existe, pero sí éramos felices, o al menos eso creía. Nunca revisábamos nuestros teléfonos, nunca discutíamos por dinero, nunca tuvimos escenas de celos. Cada viernes pedíamos comida china y discutíamos durante media hora para elegir una película que casi siempre terminábamos dejando a la mitad porque nos quedábamos hablando. Ella decía que yo era su lugar seguro. Yo decía que ella era mi hogar. Si alguien me hubiera preguntado hace un año cuál era la probabilidad de divorciarnos, habría respondido sin pensarlo: 0. Por eso los pequeños cambios tardaron tanto en llamar mi atención. Todo comenzó con su teléfono. Antes podía dejarlo olvidado durante horas sobre la mesa del comedor. De pronto empezó a llevárselo hasta el baño. Si iba por un vaso de agua, el teléfono iba con ella. Si doblaba ropa, el teléfono iba con ella. Si salíamos a caminar al perro, el teléfono también. Una tarde intenté bromear. ¿Qué pasa? ¿Ahora trabajas para la CIA? Ella sonrió. Solo me llegan muchos correos del trabajo. La explicación era razonable. No le di importancia. 3 días después puso contraseña. En 6 años jamás había tenido una. Es por seguridad, respondió sin levantar la vista. Tampoco insistí. Después empezaron las llamadas. Sonaba el celular. Ella veía quién era, y salía inmediatamente de la habitación, al dormitorio, al patio, al coche, donde fuera, menos delante de mí. Cuando regresaba siempre respondía igual. Era una compañera del trabajo, siempre, la misma respuesta, siempre. Luego apareció otra costumbre. Comenzó a dejar el teléfono boca abajo. Puede parecer una tontería, pero cuando llevas tantos años con alguien, aprendes a detectar las cosas pequeñas. Una noche fui a mover un plato de la mesa y, sin querer, rocé su celular. Ella reaccionó antes que yo. Lo tomó tan rápido que casi lo tiró. Me sonrió. Pero aquella sonrisa no llegó a los ojos. Fue la primera vez que sentí una punzada en el estómago. No porque creyera que me engañaba, sino porque por primera vez sentí que estaba escondiendo algo. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Todos pasamos épocas de estrés, todos cambiamos hábitos, todos necesitamos privacidad. Seguí diciéndome eso, hasta que dejó de hablar conmigo. No fue de un día para otro. Fue poco a poco. Si mencionaba nuestro aniversario, ya veremos. Si hablaba de cambiar el coche, luego lo pensamos. Si proponía un viaje, ahora no tengo cabeza para eso. Las conversaciones que antes duraban horas empezaron a morir en menos de 1 minuto. Era como intentar hablar con alguien que ya estaba viviendo en otro sitio. Entonces ocurrió el momento que cambió absolutamente todo. Era miércoles. Me escribió diciendo que iba a tomar café con una amiga después del trabajo. Perfecto. Casualmente yo estaba haciendo unos trámites muy cerca de esa cafetería. Pensé darle una sorpresa, comprar 2 cafés, sentarme con ellas, volvernos juntos a casa. Me pareció un gesto bonito, pero cuando llegué, no había ninguna amiga. Vi a M caminando de un lado a otro frente al local, sola, con el teléfono pegado a la oreja. No bajé del coche. No quería espiarla. Simplemente esperé. Y entonces escuché 2 frases que todavía siguen resonando en mi cabeza. Ya casi está listo. Hizo una pausa. Miró alrededor, y añadió: pronto podremos empezar de cero. Sentí un escalofrío. No sabía de qué hablaba. Podía ser cualquier cosa. Un proyecto, un ascenso, un problema familiar. Pero algo en el tono de su voz sonaba demasiado definitivo. Aquella noche le pregunté cómo había ido el café. Me contó durante 10 minutos una historia larguísima sobre cómo su amiga estaba peleada con el novio. Demasiados detalles, demasiadas explicaciones, como si hubiera preparado la conversación antes de llegar. Y justo cuando pensé que todo había terminado, me lanzó una pregunta. Una pregunta completamente fuera de lugar. ¿Tú sabes dónde están todos los documentos importantes? La miré. ¿Qué documentos? Los del banco, las inversiones, las contraseñas, las escrituras, todo. Creo que deberíamos tener toda esa información organizada, por si pasa alguna emergencia. No respondí enseguida. Nunca, en 6 años de matrimonio, habíamos hablado de eso. Jamás. ¿Qué tipo de emergencia?, pregunté. Se encogió de hombros. No sé, cosas de la vida. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada, demasiado perfecta. Intenté mantener la calma. ¿Por qué ahora?, sonrió. Solo intento ser una adulta responsable. Después cambió de tema. Como si aquella conversación nunca hubiera existido. Pero esa noche no pude dormir. Repasé cada detalle de las últimas semanas. El teléfono, las llamadas, las mentiras, la distancia, la conversación frente a la cafetería. Y ahora, el extraño interés por conocer exactamente dónde estaban todos mis bienes. Quizá estaba siendo paranoico. Quizá todo tenía una explicación perfectamente lógica. O quizá acababa de ver la primera pieza de un plan mucho más grande. 3 días después volvió a preguntarme exactamente lo mismo. Y fue en ese instante cuando tomé una decisión que jamás imaginé tener que tomar contra la mujer que juró amarme para toda la vida. Al día siguiente, mientras ella estaba trabajando, llamé a un abogado. Y empecé a mover absolutamente todo lo que estaba a mi nombre. Lo decidí luego de que al revisar nuestras finanzas,
Abrí nuestra cuenta conjunta en línea y descubrí algo inesperado. Durante el último mes, se habían producido algunos movimientos pequeños. Nada importante, pero pequeñas cantidades que no parecían tener un propósito claro. No estaban destinadas a pagar facturas, comprar comida, ni nada parecido. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que ella había estado retirando dinero de la cuenta por algún motivo que no lograba comprender. Pensé en hablar con ella, pero algo me decía que esperara. Si me equivocaba, quedaría en ridículo. Y si tenía razón, tenía que tener cuidado. Me carcomía la inquietud, así que contacté a alguien de confianza, un viejo amigo de la universidad que también es abogado. Le conté lo que había descubierto, intentando no parecer un teórico de la conspiración. Mira, me dijo después de que le explicara todo. No digo que esté pasando algo, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus bienes, ahora es el momento de hacerlo. Más vale prevenir que lamentar. Me explicó paso a paso qué podía hacer, procedimientos sencillos para proteger mis finanzas en caso de que algo sucediera. Admito que tomar una medida tan drástica me pareció inusual. Sentía que me preparaba para algo terrible, aunque no sabía qué era lo que pasaba. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si realmente tramaba algo y empezaba a sospecharlo, necesitaba defenderme. Sin embargo, no fue una decisión fácil. No se trataba solo de dinero o bienes. Se trataba de la vida que habíamos construido juntos. No dejaba de repetir imágenes en mi cabeza. El día de nuestra boda, las conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños y las bromas raras que compartíamos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En esto se había convertido nuestro matrimonio? La perspectiva de tomar estas medidas me parecía una rendición, como si estuviera abandonando oficialmente la confianza que habíamos compartido. Esa noche, mientras ella no estaba, me senté en mi escritorio y saqué mi portátil. Me temblaban las manos al abrir el ordenador y empezar a revisar todo: cuentas bancarias, cuentas de inversión y la escritura de la propiedad. Cada documento que estudiaba me parecía una traición, pero una voz persistente en mi cabeza me recordaba que se trataba de supervivencia, no de sabotaje. No quería lastimarla. No podía quitarme de la cabeza la idea de que si no actuaba ahora, me arrepentiría después. Hice una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras escribía, sentí un peso aplastante sobre mi pecho. Había confiado plenamente en ella durante años, y ahora me encontraba a la defensiva contra la persona que creía que siempre me apoyaría. Entonces llamé a mi madre y le expliqué por qué necesitaba su ayuda, pero sin entrar en detalles. Necesito que guardes algunas cosas por mí durante un tiempo. No es nada malo, solo algo que necesito hacer para protegerme, por si acaso. Se quedó en silencio un minuto, probablemente tratando de descifrar lo que no le decía. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de ansiedad. Sí, mentí. Es solo una precaución, no hay de qué preocuparse. No me presionó, pero pude notar la pausa en su voz cuando respondió. Claro, cariño. Lo que sea. Lo pude oír la pausa en su voz cuando respondió. Claro, cariño. Lo que necesites. Colgué el teléfono con una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Odiaba involucrarla en este lío, pero saber que me apoyaba me daba cierta estabilidad en un ambiente por lo demás caótico. Para cuando M llegó a casa ya había empezado el proceso. Transferí la mayor parte de mis bienes, nuestro dinero en efectivo, inversiones e incluso la casa, a nombre de mi madre. Mantuve lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para guardar las apariencias, pero el resto estaba bloqueado. Ella no notó nada. Entró, me besó en la mejilla y me preguntó si quería ver una película. Parecía estar bien, pero por dentro estaba hecha un desastre. Una parte de mí se sentía fatal, como si hubiera traicionado su confianza. Pero otra parte de mí se sentía aliviada, como si finalmente estuviera recuperando el control de una situación que se me había ido de las manos. Durante los siguientes 3 días, intenté mantener una rutina normal. No quería que supiera que algo había cambiado. Parecía satisfecha, incluso inusualmente alegre a veces. Sin embargo, en lugar de tranquilizarme, aumentó mis sospechas. Si tramaba algo, lo disimulaba a la perfección. Lo que más me llamó la atención fue que nunca volvió a mencionar el tema de las finanzas, ni siquiera después de que se lo preguntara la última vez. Era como si el tema se hubiera borrado de su memoria. Al principio pensé que había exagerado y que ella lo había descartado por considerarlo irrelevante. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo estaba evitando. Casi como si tuviera miedo de volver a sacarlo a colación después de que la presionara. La noté mirándome fijamente varias veces, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo o pensando si decir algo. Cada vez que lo notaba, volvía rápidamente a lo que estaba haciendo. Su teléfono, la televisión, un libro. Era sutil, pero estaba presente. Sentía que esperaba a que yo sacara el tema, como si no quisiera volver a insistir. El silencio solo me ponía más ansiosa. No era propio de ella dejar de lado algo que consideraba esencial, y la forma en que lo evitaba de repente parecía deliberada. Si estaba tanteando el terreno, no iba a entrar. Si estaba esperando algo, yo no iba a darle el visto bueno. Cualquiera que fuera su siguiente movimiento, sabía que tenía que estar un paso por delante. Algo se avecinaba, pero no sabía cuándo ni cómo. Lo único que podía hacer era prepararme. Esa noche, me aseguré de que todo estuviera en orden. Repasé los documentos de nuevo, revisando minuciosamente cada detalle de las transferencias de bienes de mi madre. La casa, los ahorros, las inversiones, todo estaba ahora legalmente a su nombre, sellado en un fideicomiso no impugnado. Incluso la llamé para confirmar que tenía todos los papeles necesarios. Habían pasado 2 semanas, y todo parecía normal, francamente. Se mostraba más cariñosa, incluso empezó a hablar de temas ajenos, como el trabajo o qué cenaríamos. Me desconcertó porque llevaba meses distante, evitando cualquier conversación que no fuera superficial. Una parte de mí empezó a preguntarse si había estado exagerando todo este tiempo. Quizás su comportamiento extraño era simplemente estrés o algo que no comprendía. Pero entonces, una noche cualquiera de viernes, me sentó en el sofá, apagó la televisión y dijo: «Tenemos que hablar».
Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera. Creo que deberíamos divorciarnos, respondió con una voz tan tranquila que parecía preparada. No era furiosa ni emotiva, simplemente fría, como si me hubiera dicho que nos habíamos quedado sin leche. La miré fijamente, sin saber cómo responder mientras explicaba su argumento. Mencionó que necesitaba espacio, que quería encontrarse a sí misma, y que sentía que había perdido su identidad, en el matrimonio. Frases típicas de ruptura que en realidad no explicaban nada. Pero entonces, dijo algo que cambió el tono. Sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años, y no creo que los aprecies de verdad. Me merezco más. Esa última frase me dolió. No era solo que quisiera terminar la relación, sino que lo planteaba como si yo le debiera algo, como si todo fuera culpa mía, y ella simplemente reclamara lo que le pertenecía. Mientras estaba allí sentado intentando comprender lo que decía, surgió una nueva pregunta. ¿Por qué ahora? Entonces dijo algo que lo aclaró todo. Una amiga me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad, continuó, sin mirarme. Una amiga. Me quedé quieto, dejándola hablar, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién era esa amiga? ¿Por qué estaba tan involucrada en mi matrimonio? La forma en que lo dijo no fue casual. Parecía que alguien la había estado manipulando, convenciéndola de que dejarme no era simplemente una opción, sino una estrategia que debía implementar. Y cuanto más hablaba de que merecía más por sus sacrificios, más escéptico me volvía. ¿Sacrificios? ¿Qué clase de sacrificio? Era feliz conmigo. O eso decía. Trabajé duro para ofrecerle la vida que deseaba, y era... No se trataba solo de dinero. Cuando me pidió que nos mudáramos más cerca de su trabajo, acepté, aunque eso significara un trayecto más largo para mí. Cuando quiso asistir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, me aseguré de que lo incluyéramos en el presupuesto, incluso renunciando a unas vacaciones que esperaba con ilusión, para que ella pudiera ir. La apoyé cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que no pasaba nada por arriesgarse porque quería verla feliz. Creía que ser un buen marido significaba ponerla primero siempre que fuera posible, y no era como si fuera una pareja distante e indiferente. Estuve presente. Recordaba sus cumpleaños y cosas al azar que había mencionado que le encantaban. Cuando mencionó sentirse estancada, le sugerí tener citas. La escuché quejarse de su trabajo, sus amigos y su familia. No siempre acerté, pero lo intenté. Por eso me dolió tanto su frase de «me merezco más». Ni siquiera me planteé creérmela. No estaba molesta por nada que yo hiciera o dejara de hacer. Estaba molesta porque algo había cambiado en ella. Quizás fue la conocida que mencionaba constantemente, o alguna otra cosa. Pero la mujer sentada frente a mí no era la mujer con la que me casé, y no iba a permitir que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para que encajara con su nueva narrativa. No la presioné en ese momento. En cambio, asentí y dije algo inocuo, como «Si así es como te sientes, supongo que deberíamos ver qué sigue». Pareció sorprendida de que no estuviera discutiendo ni rogándole que se quedara, pero no me importó. Mi atención ya había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba provocando su repentino y premeditado cambio de comportamiento. No se despertó un día, y decidió que quería terminar la relación. Esto era algo más importante, y no iba a permitir que me sorprendiera más de lo que ya lo había hecho. Después de esa conversación, ella se fue a su apartamento y el lunes recibí los papeles del divorcio. Déjame decirte que no solo querían terminar la relación, planeaban quedarse con todo, la mitad de la casa, mis ahorros, mis bienes y el coche. Lo quería todo. Además, unas cláusulas ambiguas sobre la manutención conyugal que no tenían mucho sentido dado su alto salario. Parecía que esperaba que le diera todo por lo que había trabajado. Al principio, supuse que solo buscaba venganza, pero la forma en que articuló sus exigencias, tan específicas y agresivas, me tranquilizó al saber que alguien la estaba guiando en este asunto. Así que empecé a indagar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tenía que ser astuto. Comencé con sus redes sociales, no me había bloqueado, y aunque no publicaba con frecuencia, busqué entre sus fotos etiquetadas y comentarios en busca de alguien nuevo. Fue entonces cuando descubrí el patrón. Jake le daba me gusta y comentaba repetidamente sus publicaciones. Nada obsceno, pero lo suficiente como para hacerme dudar. Hice clic en su perfil, que era público. A primera vista, no parecía ser mucho más que un profesional del marketing de 30 años. Pero al desplazarme hacia abajo, vi algo inusual. Publicó una foto en el mismo café donde la había visto semanas antes. Ese mismo día la oí hablar de empezar de cero. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía mirando. Otras señales más sutiles fueron un comentario en una de sus fotos que decía, «Tú puedes», y una selfie que él se había tomado en lo que parecía ser su nueva casa. Nada de eso era una prueba contundente, pero bastó para despertar mis sospechas. No sabía qué hacer con esta información, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando a que las soluciones llegaran solas. Su comentario sobre una amiga que la había ayudado a superar las dificultades se me quedó grabado, y quería saber quién era. Decidí contactar a una conocida en común, Lisa. Ella y mi esposa eran amigas desde hacía años, así que sabía lo que estaba pasando. Al principio la conversación fue ligera, preguntándole si había hablado últimamente con mi esposa o si algo le parecía extraño. Lisa reaccionó rápidamente, diciendo que no tenía ni idea de la amiga ni de ninguna. Otra sugerencia. Le hice algunas preguntas más incisivas, pero ella cortó la conversación a la defensiva, alegando que no podía ayudarme. Toda la situación se sentía apresurada, como si intentara evitar involucrarse. Sin querer darme por vencido, llamé a otra amiga, Emily. Seguí el mismo patrón, diciéndole que simplemente intentaba entender las cosas. Al principio se mostró reticente, y respondió vagamente a mis preguntas. Cuando insistí, colgó rápidamente, dejándome aún más escéptico. Me quedé allí sentado, frustrado, tratando de decidir qué hacer a continuación. Entonces, para mi asombro, Emily volvió a llamar. Me dijo que necesitaba asegurarse de que lo que dijera no llegara a sus oídos.
Le aseguré que no, y después de una larga pausa, reveló lo que sabía. Al parecer, mi esposa había estado pasando mucho tiempo con un tal Jake, a quien había conocido en el trabajo. Emily afirmó no, a saber mucho más, pero por lo que había oído, Jake participaba activamente en el asesoramiento sobre el divorcio que recibía mi esposa. Escuchar ese nombre fue como encajar una pieza de un rompecabezas. Era evidente que esto era más que eso. Simplemente necesitaba espacio o encontrarse a sí misma. Alguien más estaba presente, dirigiendo sus decisiones, y yo estaba ansioso por descubrir el motivo. Decidí afrontarlo a mi manera. Ese sábado, me dirigí a su edificio y aparqué a una cuadra, intentando confirmar lo que ya sospechaba. Unas horas después, ella y Jake salieron del edificio. No se tomaron de la mano ni nada, pero la forma en que caminaban juntos, cerca, inclinándose para hablar, lo decía todo. Subieron a su coche y se marcharon, dejándome allí sentado, mirando fijamente el lugar donde habían estado. No lo seguí. No hacía falta. En ese momento, era evidente que no solo había dejado de quererme. Se había estado preparando para irse con otra persona, y ahora todo tenía sentido. El distanciamiento inesperado, las preguntas sobre el dinero, las exigencias contundentes y los papeles del divorcio. No solo me estaba abandonando, me estaba dejando sin nada, y siempre iba acompañada. Esa noche volví a casa con la cabeza llena de todo lo que había descubierto. La traición me dolió, pero lo que más me dolió fue lo premeditado que estaba. Todo. Ella estaba usando el divorcio como trampolín para la vida que estaba construyendo con Jake. Pero no tenía ni idea de lo que yo tenía planeado para ella. La primera sesión de mediación se sintió tensa desde el momento en que entramos. Su abogado llegó con una carpeta tan gruesa que parecía que iban a demandar a una empresa de la lista Fortune 500. Empezó a enumerar sus demandas como si fueran completamente razonables. La mitad de la casa, frunciendo el ceño con cada una. ¿Qué es esto? Su postura segura cambió rápidamente mientras hojeaba las páginas, frunciendo aún más el ceño con cada una. ¿Qué es esto? Preguntó, mirando a mi abogado. Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, dijo mi abogado con calma. Las transferencias se completaron varias semanas antes de la presentación de la demanda, de divorcio, y el fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. La sala quedó en completo silencio. Su abogado la miró, confundido y frustrado. No mencionaste esto, afirmó secamente. Ella le arrebató los papeles de las manos y los hojeó, con el rostro enrojecido. Esto no puede ser real, dijo, mirando fijamente las firmas y fechas notariadas. Luego se volvió hacia mí, su semblante pasando de la incredulidad a la rabia. «Planeaste esto», murmuró, mirándome como si hubiera cometido un crimen atroz. «Sabías que iba a presentar la demanda, y lo planeaste todo para joderme». No respondí. Me quedé sentado, dejando que ella sacara sus propias conclusiones. Su abogado, visiblemente agitado, le pidió a mi letrado que explicara la situación, y así lo hizo. Lentamente, con detenimiento, y con todas las pruebas necesarias para que las transferencias fueran irrefutables. Las fechas coincidían a la perfección, lo que indicaba que yo había transferido todo mucho antes de que ella presentara la demanda. Las firmas estaban debidamente notariadas y la confianza era absoluta. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Estaba furiosa. «Eres increíble», dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. «No puedo creer que me hayas hecho algo así». Seguí sin decir nada. ¿Qué podía decir? No se trataba de que yo le hubiera hecho algo. Se trataba de defenderme porque había dejado claro que no se iba a quedar de brazos cruzados. La reunión terminó con su abogado diciendo algo sobre la necesidad de replantear su estrategia, pero todos en la sala sabían que no tenían más opciones. Al salir del edificio, me llevó aparte en el pasillo, con una expresión que mezclaba rabia y desesperación. «Esto no ha terminado», añadió con voz baja. «Te vas a arrepentir». La miré y le dije: «Ya me arrepiento de haber confiado en ti. Ese es mi único arrepentimiento». Las cosas se complicaron más rápido de lo que había previsto tras la sesión de mediación. Entró en un estado de crisis total casi al instante. Empezó con las llamadas interminables. Al principio, parecía tranquila, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que comenzaban con: «Creo que solo necesitamos hablar», o «Sé que esto se ha complicado, pero podemos arreglarlo». Cuando no contestaba, su tono cambiaba. Al segundo día, sus mensajes alternaban entre sollozos y gritos. En un mensaje de voz, se lamentaba de haber cometido un error y de no querer perder lo que habíamos creado juntos. Luego, se lanzaba a una furiosa diatriba acusándome de ser tacaño y cruel, culpándome de todo lo malo en su vida. Lo ignoré todo. Mi abogado me aconsejó que no le diera importancia, y sinceramente, no quería hacerlo. Yo ya no quería seguirle el juego, pero ella no. Cuando las llamadas y los mensajes no funcionaron, empezó a inventar historias. Amigos en común me informaron de que había estado diciendo que el divorcio era un engaño, y que todo formaba parte de una farsa mayor. ¿Una broma? ¿Quién se lo creería? Las inconsistencias en su historia no tardaron en hacerse evidentes. Mis amigos empezaron a preguntar cosas como: si era una broma, ¿por qué presentaste documentos legales de verdad? O ¿por qué contratar a un abogado y hacer exigencias tan específicas si no era algo serio? Cuando los demás no aceptaron de inmediato la justificación del engaño, ella insistió. Dijo que no era una broma, sino una prueba de la solidez de nuestra relación. Empezó a hacerse la víctima, alegando que mi reacción la había herido y traicionado, que me había excedido y había roto la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecieron creer sus historias. Recibía correos electrónicos o comentarios extraños de conocidos como: «Vaya, no me imaginaba que lo estuviera pasando tan mal». Incluso su hermano la reprendió, diciéndole que debería haberlo hablado en lugar de tomar una decisión tan drástica. Fue molesto,
pero sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Y así fue, gracias a un amigo en común. Llamémosle Matt. Matt y yo no éramos especialmente cercanos, pero siempre nos habíamos llevado bien. Unas semanas después de la mediación, me envió un mensaje inesperadamente, diciéndome que tenía algo que yo necesitaba ver. Cuando nos vimos, sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Jake. Al principio estaba confundido. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, mientras revisaba los mensajes. Matt me reveló que él y Jake tenían un amigo en común, quien había escuchado sus conversaciones. Al parecer, este conocido se había preocupado por cómo iban las cosas, especialmente cuando Jake empezó a presumir de cómo la estaba ayudando a asegurar su futuro. Ese amigo en común no tardó en darse cuenta de lo que realmente significaba asegurar su futuro. Intentar sacarme hasta el último centavo. Sintiéndose fatal por haber guardado silencio, el amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes de texto y se las envió a Matt, creyendo que tenía una mejor relación. Estaba en el barco conmigo y podría advertirme. Este tipo ha estado jugando a dos bandas, respondió Matt negando con la cabeza. La ha estado manipulando para que te quite todo, haciéndole creer que estaría ahí para ella después. Matt me dio los mensajes y dijo, pensé que debías saberlo. No te mereces a este hombre. Los mensajes eran terribles. No solo se desahogaba con Jake sobre el divorcio. Estaba planeando activamente sus próximos pasos con él, y él la guiaba en cada uno de ellos. Un mensaje que dejó decía, una vez que se concrete el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que acepte los términos. Jake respondió, no te rindas. Hazlo sentir culpable si es necesario. Te debe algo. Empezaremos de cero cuando tengas el dinero. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono de Matt e intentando comprender lo que leía. Esto no era ni un malentendido ni una reacción emocional a un matrimonio fallido. Era una manipulación fría y deliberada. Le di las gracias a Matt y se fue, pero mis pensamientos iban a 1000 por hora. Ahora todo tenía sentido. Su repentino aislamiento, su obsesión con nuestras finanzas y sus duras exigencias durante el divorcio. Todo era parte de un plan, uno que había estado desarrollando con Jake a escondidas. El mensaje pronto circuló entre nuestros amigos en común. Matt lo compartió con algunos amigos y se extendió rápidamente. Su historia, de repente, dejó de ser creíble. Las personas que antes se habían mostrado indiferentes o incluso la apoyaban comenzaron a distanciarse, y el cambio fue casi inmediato. Quienes antes la habían defendido o se habían mantenido neutrales, de repente la reconocieron por quien realmente era. Incluso sus aliados más cercanos comenzaron a alejarse. Para cuando se finalizó, el divorcio solo tenía sus pertenencias personales. Su abogado desestimó discretamente su demanda, tras reconocer que no tenía fundamento legal. Todas esas audaces peticiones se derrumbaron bajo el peso de los documentos que yo había presentado, y la confianza que había establecido con mi madre era inquebrantable. Jake pareció desaparecer en cuanto las cosas empezaron a desmoronarse. No me sorprendería que la hubiera utilizado tanto como ella a mí. Por lo que pude ver, él había estado alimentando sus fantasías de independencia y un nuevo comienzo. Pero en cuanto se hizo evidente que no se iba a llevar nada, desapareció. Sin Jake a su lado, su confianza se desplomó. Las llamadas y los mensajes continuaron, pero se volvieron cada vez más desesperados. Ya no me acusaba, suplicaba. ¿Podemos hablar? ¿Por favor? ¿Haré lo que sea para arreglar esto? Decía un mensaje de voz. Una opinión diferente. No tienes que perdonarme, pero ¿no podemos simplemente resolver esto y seguir adelante? Lo dejaré todo si tan solo hablas conmigo. No respondí. No podía. Era demasiado tarde para revertir el daño. Incluso su familia comenzó a distanciarse. Su hermano me contactó en una ocasión, disculpándose por algunas de las cosas que había dicho antes, cuando creyó su versión de la historia. No sabía lo que te estaba haciendo, dijo. Lamento haberle creído. En cuanto a mí, recibí la casa, mis ahorros, y algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz mental. Mi madre, como siempre, fue mi apoyo. Llegó con cubos de pintura y una lista de sugerencias para ayudarme a recuperar el lugar. Ahora, siento que la vida me pertenece de nuevo. Ya no dudo de cada pequeña interacción. Ya no me siento traicionada. Solo paz. Ella es un capítulo de mi historia que ya no leo. Y el resto de la historia, depende enteramente de mí.